Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de cada semana. Yo, Santiago Quiroz y Abatú, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, terroríficos y mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 170, por fin 170 episodios. Y perdón si es muy afónico, pero es que he estado enfermo en estos días. Por eso el episodio pasado fue hecha con inteligencia artificial, muy mal hecho. Eso ya no se volverá a hacer en este podcast por lo que queda de tiempo. Pero sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy, que porque si recuerdan, en el episodio 5 de este podcast hablamos del trágico asesinato de Brandon Lee. Pero en ese episodio comentamos acerca de una maldición familiar que comenzó con el padre de Brandon. Hoy les hablaremos sobre la muerte de una de las estrellas de las artes marciales y de acción que el mundo ha conocido y cuya muerte sigue siendo una incógnita de la que tal vez no tengamos respuesta. Este es el caso de la misteriosa muerte de Bruce Lee. Un episodio que yo ya esperaba con ansias desde que empecé este podcast y que fue el tema casi que central del episodio 5 de este podcast. Pero bueno, antes hablemos por el principio. Bruce Lee, o Lee Jun-fan, como se llamaba verdaderamente, nació entre las 6 y las 8 de la mañana del 27 de noviembre de 1940 en el Chinese Hospital, ubicado en el Jackson Street de Chinatown, en San Francisco, California. Nació en la hora y el año del dragón, que según las tradiciones de la astrología china es un presagio de buena suerte. Los nacidos bajo este signo son considerados personas nobles, carismáticas, poderosas, sabias y creativas. El matrimonio de los padres entre su padre Li Huishen, de etnia Han, y su madre Grace Hu, de ascendencia chino-alemana, dio mucho fruto, como fruto a 5 hijos. Bruce fue el cuarto de esos hijos, y sus hermanos fueron Phoebe Lee, Agnes Lee, Peter Lee y Robert Lee. El nacimiento de Bruce en los Estados Unidos se dio de casualidad, ya que su padre, quien trabajaba como actor de películas cantonesas y de comediante en la ópera china, se encontraba de gira presentando una obra de la Opera Company que pasó en aquel entonces por San Francisco. Según los papeles entregados por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Lee fue inscrito con un nombre chino y otro estadounidense. El nombre chino Jun-fan le fue dado por su madre y se le inscribió como Lee Jun-fan, mientras que el nombre en inglés, Bruce, fue sugerido por una enfermera del Chinese Hospital, Mary Glover, con el fin de que el recién nacido llevara un nombre occidental para así evitar cualquier tipo de problemas con su partida de nacimiento estadounidense. Finalmente sus padres estuvieron de acuerdo con lo dicho por la enfermera y también fue inscrito con ese nombre, Bruce Lee. Cuando Bruce cumplió 3 meses de edad, sus padres recibieron una correspondencia desde Hong Kong donde se les indicaba que no regresaran, ya que la invasión japonesa en Manchuria hacía la situación muy complicada, pero Li Huishen optó por hacerlo de todos modos, ya que allí se encontraban sus otros hijos, Peter, Agnes y Phoebe. Ya estando en Hong Kong, la familia Lee vivió en una residencia de tan solo 2 habitaciones en el 218 Nathan Road, Kowloon, pero tuvieron problemas por la ocupación japonesa durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Grace Ho pasó esos años preocupada, ya que al otro lado de la calle se encontraban los campamentos militares japoneses y constantemente Bruce les retaba levantando los puños en señal de pelea. Además, cuando los aviones de caza japoneses Mitsubishi
A96M se volaba a la baja altitud. Bruce iba a la azotea del edificio donde residían para intentar golpearlos con cualquier cosa que estuviera a su alcance. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, en el 45, Lee Chuen regresó a su trabajo de actor y muy a menudo era acompañado por su hijo Bruce, que tenía 10 años. A través de ello, es de que Bruce pasó un casting y participó en la película The Birth of Mankind. Durante su niñez, comenzó a asistir a la primaria Tag Son, que estaba a algunas manzanas de su casa, y cuando tenía alrededor de 12 años fue inscrito a un instituto católico de habla inglesa, el Colegio de La Salle, donde fue expulsado por mal comportamiento por aquel tiempo. Él no estaba interesado en la escuela, su actitud hacia los profesores y directores del Colegio de La Salle era desafiante, sus calificaciones no eran altas y su reputación como pandillero derivó a una expulsión. Un día, cuando regresaba de la casa del colegio, Bruce, sin apoyo de su banda, fue sorprendido por unos maleantes que le intentaron dar una paliza, y tras salir ileso de esa situación, su padre le enseñó las bases del arte marcial de Tai Chi Chuan como sistema de defensa y también para apartarle del camino de la violencia. Pero Bruce encontró en este tiempo un poco lento y muy complicado, lo que se planteó aprender otro arte marcial. Por ese tiempo Bruce conocía a un chico de su edad, un poco mayor, William Cheung, que siempre andaba metido en peleas y nunca perdía. Un día Bruce le preguntó la razón por la cual siempre ganaba, y este le comentó que era debido a su entrenamiento en artes marciales. En aquella ocasión, William le propuso aprender el estilo chino de Wing Chun y Bruce aceptó. El comportamiento de Bruce cuando ingresó por primera vez a la academia de Ip Man no fue muy respetuoso, sobre todo tratándose de un muchacho oriental, por lo que Ip Man decidió que Bruce no estaba capacitado para aprender el arte del Wing Chun, y así se lo comunicaron por medio de William Cheung. Bruce decidió volver al día siguiente con humildad y respeto, y entonces el maestro Ip Man le dio una oportunidad. Bruce estuvo entre 3 y 4 años aprendiendo Wing Chun bajo la tutela de Ip Man, aunque la mayor parte de su entrenamiento fue recibido por parte de sus mejores alumnos, Wung Shung Lueng. Luego de ser expulsado del colegio de La Salle, sus padres rápidamente lo inscribieron en otro colegio católico llamado San Francis Xavier en Kowloon. Por aquellos tiempos había torneos interescolares en deportes, puesto que se trataba de colegios de marcada influencia inglesa, donde realizaban torneos de boxeo occidental entre ellos. Bruce decidió tomar parte en uno de ellos, que se celebró en el colegio de St. George. Lo ganó luego de vencer en tercera ronda y por nocaut a 3 veces campeón Gray Elms. Antes de llegar a la final, Bruce había noqueado a los boxeadores Yang Huang, Liang Long y Shen Shuen en el primer asalto. También fue introducido por su hermano Peter Lee en el arte de la esgrima occidental, de la cual su hermano era campeón. Todas esas influencias tuvieron su repercusión a la hora de crear su propio estilo años más tarde. Al mismo tiempo que Bruce era practicante de Wing Chun, se apuntó a clases de baile, lo que le llevó más adelante a ser campeón del cha-cha-cha. Esta inverosímil salida del mundo de violencia que rodeaba a Bruce hizo que se encaminara de forma más seria y profesional al campo de la expresión artística y el entretenimiento. A inicios de 1959, una escuela de Kung Fu retó a la escuela de Ip Man a una pelea, por lo que se reunieron en la azotea de uno de los edificios de apartamentos. Bruce representaba a Wing Chun y se enfrentó ante el chico representante de la escuela de Choi Lit-Foot durante el combate. Bruce fue atacado con un golpe ilegal, quedando con
con el ojo lastimado, pero reaccionó rápidamente y le dio una serie de golpes a su rival, dejándolo inconsciente, al punto de romperle unos cuantos dientes. Los padres de este chico no dudaron en denunciar a Bruce ante la policía, lo que lo llevó a ser detenido hasta que su madre acudió a recogerlo. Con el tiempo, los padres de Lee decidieron que la única alternativa que les quedaba era mandar al problemático Bruce lejos de Hong Kong para que así pudiera tener una vida más segura y saludable. Sus padres tenían el temor de que Bruce fuera atacado o reclutado por alguna organización criminal como la Triada, pues anteriormente se había peleado con miembros de esta banda al tratar de ayudar a un amigo suyo. Además, sus constantes peleas callejeras habían hecho que la policía la tenga en la mira y existía la posibilidad de que cayera en prisión. En abril de ese año, ya después de aquella pelea, Bruce se fue con destino a los Estados Unidos para quedarse con su hermana mayor, Agnes Lee, quien estaba viviendo cuando algunos de los amigos de la familia en San Francisco. Sus hermanos mayores, Peter y Agnes, ya habían estado en Estados Unidos con visado de estudiante, terminando su educación superior. Bruce no se había graduado formalmente de la escuela secundaria y estaba más interesado en las artes marciales, el baile y la actuación. Sin embargo, su familia decidió que era el momento de que se volviese a la tierra donde nació y pudiera encontrar su futuro allí. El 29 de abril de 1959, con 18 años y con $100 en el bolsillo, Bruce abandonó Hong Kong y partió hacia San Francisco, Estados Unidos, en el vapor American President Line. Bruce inició su viaje en la cubierta inferior de la nave, pero rápidamente fue invitado a los alojamientos de primera clase para darlas a los pasajeros clase de baile como profesor de cha-cha-cha y de paso a ganar algo de dinero. 18 días después de haberse subido al barco y tras una breve escala en Osaka, en la cual Bruce aprovechó para ir a Tokio, el barco llegó a San Francisco. La razón oficial de su viaje era obtener la nacionalidad norteamericana, ya que al haber nacido en San Francisco podía conseguirla si volvía a residir allí al llegar a la mayoría de edad. Cuando estuvo en San Francisco, Bruce realizó todo el trámite necesario para conseguir la nacionalidad norteamericana y ya luego se trasladó a la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, donde obtuvo alojamiento, además de trabajo en el restaurante de una vieja amiga de la familia, Ruby Shaw. Por aquel tiempo, Bruce no pensaba en la actuación ni en el baile, ya que tenía la intención de terminar su educación secundaria. Por ello es que se le inscribió al Edison Technical School, de donde se graduó en 1960. Luego se inscribió en la Universidad de Washington en la Facultad de Filosofía, Drama y Psicología en el 61. Durante los 4 años, del 61 al 64, que estudió en la universidad, Bruce tuvo varios pequeños trabajos en restaurantes, periódicos y más. Sin embargo, tuvo que renunciar a estos para así poder ganarse la vida dando clases de Wing Chun, Kung Fu, en la habitación sin ventanas que se le prestaba en vez de cuando Ruby Shaw, y en parques públicos, además de enseñar en garajes vacíos los sábados. Allí Bruce Lee había instalado un saco y un muñeco de madera para poder entrenar siempre que el tiempo se lo permitía, aunque los vecinos se quejaban del ruido que hacía cuando entrenaba y tuvo que dejarlo. Como no tenía amigos, comenzó a asistir a las reuniones de una sociedad china donde había gente que también practicaba Kung Fu y otros estilos del norte de China, en los que se le predominaba el uso de las piernas, uso que Bruce conocía, puesto que el Wing Chun trabaja las piernas a un nivel más bajo. La sociedad decidió dar una demostración, así que Bruce pudo conocer al que sería uno de sus mejores amigos allí en Seattle, Jesse Glover. Jesse, que había estado interesado en las artes marciales, que había hecho judo, pero cuando vio a Bruce sintió que debía entrenar con él. Bruce aceptó la propuesta de enseñarle. En primer lugar,
donde entrenaron fue el salón del comedor del departamento de Jesse Glover. En su primer encuentro, Bruce pidió a Jesse que se le mostrase todo lo que supiera de Kung Fu. Jesse no había entrenado nunca Kung Fu como maestro. Todos los conocimientos que poseía acerca del Kung Fu los había sacado de un libro de Jim Lee. Bruce le pidió que le mostrase el libro y después de pasar hojeándolo un buen rato le hizo saber que el estilo mostrado pertenecía a la familia Kung y que él lo había practicado en alguna ocasión en Hong Kong, pues era un estilo muy conocido allí. Más tarde Jesse tuvo la oportunidad de viajar a California con un par de amigos. El objetivo principal de Jesse era visitar a Jim Lee. Una vez en Oakland fueron al domicilio de James y se presentaron diciendo que le conocían con el libro que había escrito. Este les invitó a pasar y enseguida comenzó a mostrarles sus conocimientos. Esta visita llegaría a ser determinante en la vida de Bruce, pues felicitó que Bruce Lee y James se conocieran. En Seattle, Bruce aceptó un nuevo estudiante, Ed Hart, compañero de habitación de Jesse Glover. Y esto fue la chispa para que Bruce aceptara más y más alumnos, de manera que Jesse y Ed convencieron a Bruce de que a cobrarse más por sus clases. Al poco tiempo tuvieron que buscar un local que pronto les quedó pequeño. Por ese tiempo conoció al japonés Taki Kimura, que también era entrenador judo, obteniendo el cinturón negro primer dan, quien llegó a ser el primer instructor asistente de Bruce en el Hun Fang Jung Fu Institute, nombre que se le bautizó a su sala de entrenamiento Ikwon. Por tanto, el nombre del instituto era alusivo al sistema de combate. Para el momento era impartido por Bruce Lee, el Hun Fang Jung Gun, es decir, el Kung Fu de Bruce Lee. Esto ya que Kung Fu era frase sinónima de Kung Fu, mientras la frase Kung Fan se refiere al nombre chino de Bruce Lee. Alan Zhou, alumno de James Lee, fue a visitar a Bruce. Corría el año del 62 y Bruce estaba estudiando filosofía en la Universidad de Washington. Bruce invitó a Zhou a ver algunas de las técnicas de Wing Chun en el muñeco de madera que tenía en el patio trasero del restaurante de Ruby Show. Alan Zhou quedó impresionado y pensó que a James Lee le ocurriría otro tanto si lo viera. Tras esto, James llamó desde Oakland a Bruce preguntándole si podía hacerle una visita para enseñarle algo de su Kung Fu. Aceptó al considerarlo una buena oportunidad para extender sus enseñanzas. A la semana siguiente marchó para Oakland, alojándose en la casa de James. Allí tuvo ocasión de conocer a Wally Jay, practicante de Jiu-Jitsu, con quien pudo intercambiar conocimientos y aprender algunas de las técnicas de luxación y sumisión. James tenía en su garaje repleto de mecanismos para entrenar inventado por él. Allí estuvieron practicando y Bruce le dio algunas sugerencias sobre cómo mejorar sus aparatos. En un viaje posterior, Bruce conoció a otros dos artistas marciales que con el tiempo serían los más famosos de Estados Unidos, Ralph Castro y Ed Parker, quienes compartió conocimientos de quienes se ganó el respeto. Este encuentro también fue vital para la vida y futuro de Lee, pues fue Ed Parker quien le abrió las puertas hacia Hollywood. Bruce siguió viajando repetidas veces a Oakland a enseñar Wing Chun a James Lee, e incluso pasaba allí sus vacaciones entrenando con James. El grupo de Seattle seguía creciendo y Taki Kimura fue tomado mayor responsabilidad, ya que no en vano era el asistente instructor de Bruce Lee. Ante el éxito pensó en ampliar los horizontes de su enseñanza y soñaba con una cadena de gimnasios esparcida por toda el área de California.
así que propuso que James era el instructor jefe de Kung Fu Institute en Oakland. James compartía con un alumno suyo, Al Novak, una academia llamada Highgard, California, y pensó en transformarla en Kung Fu Institute, concebido de que su alumno compartiera sus planes de conversión. Por aquella época, James pensaba publicarle un libro a Bruce. Cuando las pruebas estuvieron listas, le llamó para que fuera a Oakland a revisarlas, y en esta ocasión Bruce acudió acompañado de Taki Kimura. Los tres estuvieron entrenando en el garaje de James y Bruce se sorprendió de que James se adaptara tan bien a los movimientos del Shi Shao, neutralizando las acciones de golpeo y proyección de Taki a punta de fuerza. James había desarrollado su cuerpo gracias al culturismo, e incluso había entrenado con Steve Reeves, el famoso culturista Mr. Universo, que tantas películas protagonizará como Hércules. James se había basado siempre en la fuerza para ser efectivo, y le costaba adaptarse a los nuevos conceptos de suavidad. El libro finalmente estuvo preparado poco antes de que Bruce regresara a Hong Kong a visitar a su familia, y se tituló Chinese Kung Fu: The Falious Effect Art of Self-Defense. Una vez en Hong Kong, Bruce aprovechó para visitar a su maestro Yip Man. Pasaron horas tomando té en las que Yip Man informaba a Bruce sobre artes marciales que desconocía, como la historia del arte, etc. Bruce pensaba que Yip ya era muy viejo para defenderse, pero durante esta estancia en Hong Kong se dio cuenta de que todavía estaba en forma a pesar de su edad, sobre todo después de haber practicado Shi Shao con él. Allí en la escuela de Yip Man también pudo ver a otros compañeros suyos, como William Cheung, que estaba de vacaciones pues vivía en Australia desde los 18 años. Bruce pasó 5 semanas en Hong Kong, tras las cuales regresó a Seattle para continuar con sus enseñanzas. Al regresar a Seattle, le esperaba una carta de reclutamiento y empezó a temer por su futuro si tenía que ir al ejército. Pidió consejo a James para evitar ir a las filas, aunque parecía muy difícil, puesto que personas ágiles y fuertes es precisamente lo que demanda el ejército. Bruce acudió al examen médico en el centro de reclutamiento, y para su sorpresa fue declarado no apto para el servicio militar por tener el arco del pie demasiado pronunciado, un defecto congénito, y por ser corto de vista. En 1964, el fundador del Kenpo Karate, Ed Parker, organizó el torneo Long Beach Karate Tournament, y para la ocasión invitó a Bruce Lee, quien sorprendió al público asistente con sus demostraciones y habilidades como hacer flexiones con los dedos de una mano, usando el pulgar y el dedo índice de la mano, y el golpe de una pulgada contra Bob Baker. Fue en aquel campeonato del 64 donde Lee se reunió por primera vez con Dan Inosanto, quien sirvió como sparring ocasional en las demostraciones que hacía Bruce. Inosanto quedó impresionado con el estilo de este, además le pidió acompañarlo a las demostraciones que hiciera. Bruce Lee aceptó a Inosanto como alumno en el Jun Fang Fu Institute de Los Ángeles. Le enseñó y lo certificó como su primer instructor, y es quien actualmente posee la completa certificación para enseñar al estilo de Lee. Mientras Bruce hacía cine, Inosanto daba clases en el instituto. Bruce también conoció al maestro de taekwondo John Go Ren. Los dos desarrollaron una amistad de la cual ambos se beneficiaron como artistas marciales. Go Ren enseñó los detalles a Bruce, la patada lateral alta y otras, mientras Lee le enseñó a Rig el puño no telegráfico.
Lee volvió de nuevo a este torneo en 1967 y realizó varias demostraciones como el famoso Unstoppable Punch o el golpe imparable contra el campeón mundial de karate del United States Karate Association, Big Moore. Bruce lanzó 8 golpes a Big Moore, quien era cinturón negro, décimo dan. Moore no pudo detener ningún golpe, a pesar de que Bruce le dijo que dónde iban a ir dirigidos. Bruce Lee recibió muchos desafíos durante su vida, pero solo aceptó algunos de ellos, de los cuales fueron relatados posteriormente. El pensamiento de Bruce acerca de los desafíos que le lanzaban era de ganar o ganar, ya que al estar en una pelea real podía morir. Tuvo 2 combates muy importantes, como contra Yoshi Nakashi y Wong Jackman. Durante el rodaje de Enter the Dragon, que fue la última película de Bruce Lee, que Bruce Lee filmó y finalizó solo semanas antes de su muerte, el productor Fred Weintraub y los coprotagonistas Bob Wall y Bo Lo Young han relatado públicamente los constantes desafíos que Bruce Lee recibió tras la cámara por parte de los extras chinos contratados para la película, muchos de los cuales eran artistas marciales miembros de las organizaciones criminales locales o tiradas chinas. Bruce por lo general trataba de ignorarlos en su mayoría, pero en algunas ocasiones le era difícil. El coprotagonista de la película, Bob Wall, relató un reto que presenció, en el cual, a pesar de la pérdida de tiempo de filmación y trabajo que implicaba, Bruce Lee aceptó. Dijo: el hombre se presentó de un salto y era mucho más grande que Bruce. Definitivamente quería hacerle daño, pero comenzó a pelear y Bruce empezó a golpearlo y a hacerle llaves en los pies, llaves de las manos, jugaba con él. Bruce no era malo, pero Lee se le demostró quién mandaba. El jefe Bruce era un excelente luchador callejero. Luego terminaba y decía: adelante, vamos a trabajar. Este combate con el extra quedó documentado y Bruce Lee literalmente barrió el suelo con él. Bo Lo Young, quien también participó en Enter the Dragon, cuenta que durante la filmación de la mencionada película, mientras que Bruce Lee le enseñaba las coreografías a su colega, aquel extra le hacía comentarios indirectos y ofensivos a Lee detrás de cámaras, haciéndole entender de que su estilo de lucha no era real, hasta que John relata en cantonés: cuando filmamos Enter the Dragon, un doble desafío a Lee Shin-woo, pequeño dragón en chino. Esto quería probar el Jet Kuen Du y Bruce le dice: de acuerdo, ven y baja entonces. Se movieron un poco hasta que recibió una patada de Bruce Lee. Eso fue suficiente y todo terminó muy rápido. Fred Weintraub, quien fue el productor de la película, además estuvo constantemente con Bruce Lee durante la filmación de tal, también relata sobre los desafíos que hubo durante el rodaje. Yo estaba preocupado de que alguien saliera lastimado, porque había los desafíos todos los días. Ellos tenían un rito en que se desafiaban, se cruzaban las manos y golpeaban los pies, pero las peleas por suerte no duraban mucho, porque Bruce los noqueaba y seguía adelante. También se pueden encontrar otros relatos presenciales, como el de Paul Heller, el productor de Enter the Dragon, quien refiere a Bruce como alguien increíblemente rápido. En la entrevista realizada a Bruce Lee entre 1971 y 1973 por su discípulo George Lee, Saber no es suficiente, entrevista a Bruce Lee, se menciona a un artista marcial y extra de la película mencionada llamado Loi Ta-Chuen, quien desafió a Bruce abiertamente por los medios. La primera participación cinematográfica fue a los 2 meses de la edad de En Golden Gate Girl, también conocida como Tears of San Francisco. Esta película se grabó en San Francisco
en el año 40, pero se estrenó un año después, en el 41. Posteriormente, Bruce rodó alrededor de 20 películas más, y en todas ellas figuró su nombre artículo, Lee Sin-lung, que significa pequeño dragón Lee. Este apodo lo acompañó por el resto de su vida y fue adquirido en la película de 1948 Well Is Like a Dream. La película de 1950 The Kid es la única en la que trabajó con su padre, pero curiosamente no aparecen juntos en ninguna escena. En febrero de 1965, Bruce y su esposa Lina tuvieron a su primer hijo, Brandon, y 6 días más tarde, Lee Ho-chuen, el padre de Bruce, murió en Hong Kong, por lo que se marchó inmediatamente para asistir al funeral. Cuando regresó a Oakland, Bruce recibió la llamada telefónica de Ed Parker y le dijo que le hiciera una prueba en Hollywood con William Dozier, productor ejecutivo de la serie de televisión de Batman, y lo había visto un año antes de la exhibición de artes marciales que había dado en Long Beach. Luego Dozier le preguntó a Bruce si él estaría interesado en desempeñar el papel de Lin Chang, de Number One Son, en una adaptación para la televisión de Charlie Chan. Bruce expresó su interés por el proyecto y tan solo una semana después se marchó a Hollywood, donde realizó las pruebas. Bruce firmó una opción de contrato y comenzó inmediatamente las clases de arte dramático. El estudio 20th Century Fox impartió clases de arte dramático y actuación para poder explotar sus mejores dotes de expresión y adaptarlo al mercado del cine estadounidense. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando recibió el llamado de Dozier considerando que la serie había sido suspendida. Dozier sabía que Bruce, gracias a la mediación de un amigo de él y Parker, J. Sebring, el peluquero de Hollywood que era amigo de Sharon Tate, siendo los dos asesinados en la matanza de gira de Charles Manson. En febrero del año siguiente, el 66, se le ofreció a Bruce un papel secundario en la serie televisiva The Green Hornet, o el Avispón Verde, interpretando a Kato, donde trabajó junto a Van Williams. Una vez firmado el contrato, guardó sus cosas y se marchó con su familia a Los Ángeles, donde compró un pequeño apartamento en el Wilshire Boulevard en Westwood. Su amigo James Gilley se entristeció mucho, pero Bruce le prometió visitarle tan a menudo como pudiera para entrenar con él y a sus alumnos. El éxito que obtuvo esta serie fue más allá de las pantallas, ya que Bruce estaba mostrando una innovadora técnica de lucha desconocida para ese entonces para el público estadounidense acostumbrados a las peleas de boxeo. Esta serie duró una temporada y terminó exitosamente en 1967. Asimismo, Bruce volvió a su personaje de Kato y apareció en 3 episodios de la serie de Batman. En 1967, Bruce abrió su tercer Jung Fan Kung Fu Institute, que fue su último Kwon. Esta se ubicaba en el 626 de College Street, en el barrio chino de Los Ángeles. Y contrariamente a los que tuvo el Seattle de Oakland, este no tuvo ninguna marca que lo identificara. Incluso, para mantener el anonimato, las ventanas fueron pintadas. Bruce no necesitaba el gimnasio para vivir, pues afortunadamente había podido hacerlo de sus apariciones en televisión y cine. Asimismo, de este modo, la gente de Chinatown eran seleccionados cuidadosamente entre artistas marciales con talento, artistas de cine y gente relacionada con el mundo del espectáculo que Bruce había conocido, como Joe Louis, Matt Stone, Steve McQueen, James Coburn, Steve Spillan, Karim Abdul-Jabbar, un jugador grandioso de básquetbol, entre otros. A Bruce no le gustaban las clases cargadas de gente, ya que pretendía que las clases fueran lo más parecido al entrenamiento personal, y ponía el ejemplo en un entrenador de boxeo
que solo podría enseñar a 2 o 3 como máximo si fuera que el boxeador le respondiera arriba en el cuadrilátero. Fue por ello que rechazó la oferta de fundar una cadena de gimnasios con el nombre de Kato. Por esos años, Bruce tuvo pequeños papeles en Ironside y Here Comes the Brides. En el 69, le hizo una pequeña aparición en su primera película estadounidense, Marlowe, en la que representaba a un matón contratado para intimidar al detective privado Philip Marlowe, que era interpretado por James Garner. En el 70, luego de haber sufrido una lesión dorsal mientras levantaba pesas y tener los resultados no alentadores de los doctores, Bruce comenzó a recuperarse en cuestión de meses. Quiso retomar su carrera artística, por lo que comenzó a trabajar en el guion de Silent Fluid, que conjunto con James Coburn y Sterling Spillant, dicha película tuvo que haberla lanzado al estrellato. Este guion es enviado a Warner Brothers y luego de unos meses le dan luz verdes al proyecto con la condición de que se ruede en la India, por lo que Bruce, Coburn y Spillant viajan al mencionado lugar, exactamente a Nueva Delhi. Allí se pasaron 10 días buscando locaciones de la película sin tener éxito. Ya para inicios del 71, Bruce tenía en mente The Warrior, película que trataría sobre un monje Shaolin del viejo oeste estadounidense en busca de conocimiento y aventura. Paramount Pictures y Warner Brothers recibieron la propuesta de Bruce, pero ambos querían que él actúe en un tipo de serie más de la época relacionada con el viejo oeste. Para junio del 71, Bruce se sentía mal anímicamente, ya que no lograba encontrar trabajo en el mundo de la actuación. Además, quería plasmar su sistema de lucha en las pantallas, por lo que su amigo Sterling Spillant escribió un guion exclusivamente para él, en el que Bruce puede mostrar su visión sobre la lucha y filosofía de las artes marciales. Lee comenzó las grabaciones del primer episodio de la serie de televisión Long Street, que se tituló The Way of the Interception Fist, nombre que su sistema de lucha. Dice, ¿sabe? Yo hice Long Street para Paramount y la Paramount quería que esté en una serie de televisión. Por otra parte, Warner Brothers me quieren en alguna otra, pero ambos, en mi opinión, quieren que estuviese en un tipo de moderno de algo y piensan que la idea occidental fuera allá. Finalmente, la Warner Brothers aceptó la idea de The Warrior y la llevaron a cabo con el nombre principal de Kung Fu. Sin embargo, Bruce se llevó a una gran decepción cuando se enteró de que el creador de la serie no era él, sino otra persona llamada Ed Spiegelman. Además de que ABC Network trabajaba en conjunto con Warner Brothers, designó al actor estadounidense David Carradine para el papel protagónico, siendo discriminado por su ascendencia china, no bien vista en los foros americanos. Tiempo después, el ejecutivo de Warner Brothers, Harvey Frank, reconoció que él y Jerry Thorpe, quien fue el director de la serie, querían que Carradine como protagonista, alegando que no utilizaron a Bruce como actor principal porque supuestamente iba a ser una apuesta muy arriesgada especialmente, pero aún así gran parte del estudio quiso que a Lee como Kane. A mediados de 1971 y estando de visita en Hong Kong, Bruce se sorprendió al saber que la serie que había grabado unos años atrás, El Avispón Verde, era un éxito. Incluso allí la llamaban el show de Kato. Luego se volvió a su hogar a Los Ángeles, pero inmediatamente recibió la llamada de un productor de cine en China, Raymond Shaw, de la Golden Harvest, que le ofreció a Bruce $15,000 de comisión si aceptara participar como actor principal en el rodaje de 2 de sus películas, algo que Lee acepta, aunque antes de irse termina de grabar el primer episodio de la serie Long Last, The Way of the Intercepting Fist. En ese momento decide ir a vivir a Hong Kong y pide a Taiki Kimura, responsable de la escuela en Seattle,
y a James Lee, responsable de la escuela de Oakland, y Dan Inosanto, responsable de la escuela de Los Ángeles, que cierren sus actividades y que no se dediquen más a enseñar comercialmente lo que les había enseñado. Luego de llegar a Hong Kong, Bruce parte inmediatamente hacia Pak Chong en Tailandia para rodar su primera película, The Big Boss, El Gran Jefe o Karate a Muerte Mangok. En la primera reunión en persona que tuvo Bruce Lee con Raymond Chow, al de la mano, Bruce Lee dijo: voy a ser la estrella china más grande del mundo. El rodaje de la película duró 6 semanas, se inició con unas condiciones muy duras y con un presupuesto de $100,000. Durante las primeras semanas de la película, Bruce se torció el tobillo y cogió una fuerte gripe durante el proceso de recuperación, y en ocasiones se cortaba las grabaciones por invasión de cucarachas. Bruce y los demás actores perdieron peso durante el rodaje, no comían debido a las malas condiciones de las que les preparaban los alimentos, y en su lugar tomaban pastillas vitaminadas para aguantar los rodajes. Finalmente, el director Wu Chai y Hua Xian es reemplazado por su mal carácter, y como reemplazo viene Lu Wei. Los problemas entre él y Bruce iniciaron rápidamente. Después de terminar las grabaciones, Bruce y parte del equipo de grabación regresaron a Hong Kong e inmediatamente, estando aún en el aeropuerto de Kai Tak, realizaron una improvisada rueda de prensa donde anunciaron la fecha de estreno para el 3 de octubre de ese mismo año en Hong Kong. 3 días después, Bruce regresó a Estados Unidos solamente para grabar 3 episodios más de Longstreet, donde apareció como el maestro de artes marciales Mike Longstreet, James Franciscus. A inicios de octubre, Lee volvió a Hong Kong para el estreno de The Big Boss, película que se convirtió en un éxito rotundo, logrando recaudar en su primer día $372,000. A los 3 días alcanzó el millón y llegó hasta un total de $3,200,000. Tras el estreno de Big Boss, Bruce ganó la cúspide de la popularidad china, donde se le consideraba un héroe nacional. Luego de la película, diversas productoras querían tener a Bruce Lee en sus filas. Incluso le hicieron llegar un cheque en blanco con el fin de llegar a Chow. Por otra parte, la Warner Bros. Quiso retomar y apurar el proyecto de Silent Flute, ofreciéndole $25,000. Sin embargo, decidió rechazarlos a todos y cumplir el contrato que tenía con la Golden Harvest, dedicándole por completo a su próxima película, Fist of Fury, Furia Oriental o Puños de Furia, donde se explotó la superioridad del Kung Fu sobre las artes marciales japonesas del karate, el judo y la esgrima samurái. Esto como una forma de conjurar el sentimiento de inferioridad chino frente a la invasión del territorio de Manchuria de parte de los japoneses durante la guerra. El éxito logrado en Fist of Fury superó todas las expectativas y recaudó $4,431,423 de su natal Hong Kong, o sea, millones, batiendo un récord en taquilla establecido por su anterior película The Big Boss. Con esto, Bruce Lee se transformó en una consolidada estrella de las películas de las artes marciales. Ay, en serio estoy haciendo todo lo posible. En 1972, ya acabado el contrato con Golden Harvest, Raymond Chow le ofreció un nuevo contrato para así volver a trabajar con el director Lo Wei en la película Yellow Face Tiger, pero Bruce se negó, ya que él mismo quería dirigir sus propias películas, por lo que Bruce y Chow crearon la Concord Production Inc., en la que Bruce aportaba el aspecto creativo y Chow lo económico. El primer proyecto de Lee y Chow fue The Way of Dragon, El Regreso del Dragón o El Furor del Dragón, película en la cual Bruce Lee fue actor, guionista, coproductor y director. Además se encargó de tocar la percusión en el tema central de la banda sonora. La grabación de este film se llevó a cabo en Roma, Italia,
donde también actuaron la actriz Nora Miao, el actor Bob Wall y el 7 veces campeón mundial de karate deportivo en modalidad de full contact y estilista de Tan Soo-do, Chuck Norris, en paz descanse. Luego de un mes de grabaciones en Roma, Bruce volvió a Hong Kong junto a Norris y Wall. Un día después, los tres aparecieron en el programa de televisión Enjoy Yourself Tonight para promocionar la película. Lee tuvo la intención de que The Way of the Dragon fuese la primera de una trilogía, aunque antes de hacer eso se dio inicio a la que sería su próxima película, Game of Death, grabando escenas con sus amigos y discípulos Dan Inosanto, Tsai Hong-shin y Karim Abdul-Jabbar. En diciembre de ese año, en el 72, Bruce asistió al estreno de The Way of the Dragon. La película se convirtió en otro éxito de taquilla dentro del círculo chino, ya que Bruce no quiso que saliera de él, recaudando más de $5 millones y batiendo nuevamente todos los récords establecidos con sus anteriores películas. Esta película es considerada un clásico de las artes marciales y la lucha en el Coliseo Romano es una de las más memorables de la filmografía de Bruce Lee. Es conocida como el combate del siglo. Unos días después del estreno de Way of the Dragon, Bruce tuvo la intención de seguir con las grabaciones de Game of Death, pero este se vio interrumpido luego de que recibió una oferta de $500,000 por parte de Ted Ailey, presidente de Warner Bros., para ser el actor principal y co-director de las escenas de lucha de la película de artes marciales Blood and Steel. A Bruce no le agradó el nombre y pidió que se llame Enter the Dragon, Operación Dragón, título que los productores aceptaron. Esta fue la primera película de artes marciales chinas en ser producida por un estudio importante en Hollywood, en asociación con la compañía Concord Production Inc. Game of Death fue puesta en espera para dar paso a la filmación de Enter the Dragon, que comenzó a grabarse en enero del 73 en Hong Kong. La producción cinematográfica de esta nueva película era mejor que las anteriores, pero aún así Bruce estaba nervioso ya que era su primer proyecto internacional, lo que hizo retrasar el comienzo de la producción. Hubo problemas tanto con la traducción del guión, además de algunos conflictos culturales, ya que el equipo americano no quería comer comida típica china y también había lesiones frecuentes por falta de equipos especiales para garantizar la seguridad en las escenas más arriesgadas. Bruce sufrió varias lesiones y accidentes durante la grabación, tal como un corte con una botella que impactó contra él y la mordedura de una cobra. Él se preocupó y trabajó en cada uno de los aspectos de la película, así como en marzo, cuando finalizaron las filmaciones de la película, había perdido peso, además se encontraba inquieto, nervioso, quería que la película fuera buena y aceptada por el público occidental. Bruce y algunos trabajadores de la película vieron el proyecto completo de Enter the Dragon en un preestreno especial en la revisión, donde ni la música ni los efectos especiales habían sido añadidos aún. Bruce sintió que finalmente se había convertido en una estrella internacional. Se estrenó fijo para el 29 de agosto del 73 en el Grauman Chinese Theaters, o el Gran Teatro Chino de Hollywood. Esto dijo una persona: Bruce pudo ver la versión final de Enter the Dragon y pudo ver su trabajo terminado. A él le gustó mucho. Entre el día de su muerte en julio y el estreno en agosto, se cortaron algunas escenas de la película, sobre todo las de contenido filosófico. Él tenía mucha determinación y sabía que lo que quería comunicar acerca de las artes marciales y su filosofía. Estaba decidido a que su sueño formara parte de la película. Me alegra mucho de que los espectadores conozcan a Bruce con la versión que él más me gustaba. Bruce se sentía muy orgulloso de poder decir y de que la gente dijera: él fue el verdadero ser humano. Era vibrante y estaba lleno de vida, siendo fiel a sí mismo. Enter the Dragon se exhibió en Hong Kong 6 días después de su muerte, mientras que el estreno en Estados Unidos se dio recién en agosto de ese año. La película tuvo un éxito en taquilla abrumador, recaudando $200 millones en su estreno, quedando en segundo lugar solo por detrás del Exorcista,
que recaudó 377 millones dólares en su estreno, pero superando a otras películas como Sergio de Al Pacino, High Plane Drifted de Clint Eastwood, La soga de la horca de John Wayne, entre otras. Bruce Lee se granjeó en una fama póstuma entre el público estadounidense y es considerada su obra cumbre. Una de las escenas más recordadas de esta película es la pelea de que Lee, el nombre del personaje de Bruce, tiene ante Mr. Shin Kane en la sala de los espejos. Dicha película fue catalogada en el 2004 como culturalmente significativa e importante por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de dicho país. Game of Death fue la siguiente película en su filmografía. Esta comenzó a grabarse a final del 72 antes de iniciar Enter the Dragon, por lo que Bruce Lee solo grabó 40 minutos de la película antes de su prematura muerte. El largometraje fue terminado por la Golden Harvest y se estrenó en 1978, haciendo un uso de un doble y notorios hasta burdos montajes. Solo se añadieron 11 minutos de rodaje inicial. Su imagen, carisma e influencia en las artes marciales lo han transformado en un clásico. En vida tuvo grandes estrellas de cine y artistas de artes marciales de renombre como sus seguidores, y también como alumnos suyos durante su estancia en Estados Unidos. Entre ellos están James Coburn, Steve McQueen, Dan Inosanto y Chuck Norris, quienes fueron además sus amigos. Y ahora sí, al momento que ustedes llegaron, su muerte. Bruce Lee falleció en Kowloon, Hong Kong, el 20 de julio del 73, con tan solo 32 años, debido a una hipersensibilidad alérgica al neprobamato, uno de los componentes químicos de Quagesic, un analgésico para el dolor de cabeza. Meses antes de fallecer, Bruce había tenido diversos desmayos y exactamente desde inicio del 73, de los que logró recuperarse rápidamente. El 10 de mayo del 73, durante una de las sesiones de doblaje de Enter the Dragon en los estudios Golden Harvest, Bruce empezó a sentirse mal y decidió ir al baño para refrescarse. En dicho lugar comenzó a tener convulsiones y vómitos hasta que finalmente sufrió un colapso, a raíz de la cual perdió el conocimiento. La gente que se encontraba en los estudios Golden Harvest notaron que Bruce tardaba mucho tiempo por lo que fueron a buscarle. Debido a que sufría ataques epilépticos y dolores de cabeza, fue llevado de urgencia al Hospital Budista de Hong Kong, donde los médicos diagnosticaron edema cerebral. Pudieron reducir la hinchazón mediante la administración de manitol. El neurocirujano Peter Wu, doctor que lo atendió, no sabía exactamente que se le había hinchado el hinchazón cerebral que presentaba, pero con el fin de tratar de reducirle la inflamación, la administración manitol le salvaron la vida en aquella ocasión. Bruce comenzó a recuperar el sentido de inmediatamente, sin embargo no podía hablar y tardó varios días sin recuperarse por completo. Ese mismo mes, al terminar la postproducción de Enter the Dragon, Bruce vuelve a Los Ángeles para realizar un examen médico completo de la UCLA. El resultado fue positivo para Bruce, ya que le dijeron que tenía la salud y el cuerpo de una persona de 18 años. Además, no se encontró ninguna anomalía. Le explicaron que la pérdida de conocimiento tuvo unos días antes antes fue producida por un edema cerebral con un exceso de líquido que rodea del cerebro. A Bruce le recetaron Dilantin o fenitoína, un medicamento que calma la actividad del cerebro. El 10 de julio de ese año, Bruce tuvo un altercado con su antiguo director, Lo Wei, en los estudios Golden Harvest. Lo Wei afirma que Bruce lo había amenazado con un cuchillo. Este incidente llegó a oídos de la prensa y ocasionó que Bruce fuera invitado al programa Enjoy Yourself Tonight, donde habló sobre el incidente.
Esta fue la última aparición de Bruce, aparición televisiva que Bruce hizo en vida. El 20 de julio del 73, 10 días después de aquel incidente, Bruce estaba en su casa de Culon discutiendo el guión de The Game of Death con Raymond Chow. Entre los dos eligieron a la actriz taiwanesa Betty Ting Pei para un papel femenino importante en la película. Después de esto, Chow regresó a su casa, pero antes acordó con Bruce y el actor George Lazenby tener una cena la noche de aquel día. Chow quería que Lazenby trabajase en la película Game of Death. Unas horas después, Bruce se dirigió a la casa de Betty Ting Pei con el fin de tratar el guión de la película. Estando en el apartamento de su amiga alrededor de las 2 de la tarde de ese día, Lee sintió un profundo y agobiante dolor de cabeza. Betty, según su versión, que él considera oficial, le proporcionó un analgésico con receta médica llamado Equagesic, combinación de aspirina y el tranquilizante mepromamato, que le sumió una profunda conciencia de la cual ya no volvería entrando en estado de coma. A las 9:20, Raymond Chow llamó por teléfono a la casa de Betty para saber por qué Bruce no había asistido a la cena como había acordado. Betty le respondió que no podía molestar a Bruce porque estaba durmiendo. Cuando Bruce se dirigió al dormitorio para intentar despertarlo, no respondía, había entrado en un estado de coma. A los 10 minutos llegó un médico de urgencias a la casa de Betty e intentó reanimar a Bruce, pero siendo que no respondía, llamaron a una ambulancia y llegó alrededor de las 10 de la noche, que lo llevó al Queen Elizabeth Hospital. Raymond llamó por teléfono a la esposa de Bruce, Linda, para avisarle de lo que estaba sucediendo. Cuando Bruce llegó al hospital, los doctores lo ingresaron en cuidados intensivos y comenzaron a darle masajes cardíacos para su reanimación, seguido de descargas eléctricas, pero no sirvieron de nada, ya que Bruce había ingresado sin vida al hospital. Actualmente todavía se especula sobre las causas de su muerte. Chow afirmó en una entrevista en 2005 que la muerte de Bruce Lee había debido a una reacción alérgica a nepromanto, componente del Equagesic, que describió como un ingrediente habitual en los analgésicos, una interpretación respaldada por el también forense Donald Theary. No obstante, Filkins, un médico de gran prestigio, afirmó que la explicación oficial en torno a la causa de la muerte de Bruce fue errónea, puesto que en las reacciones alérgicas a los fármacos se suelen presentar indicios como hinchazón irregular en el cuello o insuficiencia respiratoria. En vez de eso, Filkins piensa que Lee murió a causa de un síndrome de muerte súbita inesperada derivada de la epilepsia Sudaip, síndrome que no se identificó hasta 1995. Por su parte, el forense, el Dr. Michael Hunter, en el programa Discovery Channel Autopsias de Hollywood, presenta la tesis de que el cuerpo de Lee colapsó a causa de una crisis suprarreal como efecto secundario al uso excesivo de cortisona administrada para tratar el dolor de una hernia dislocal. Lee tenía casi 33 años y los médicos aseguraron que su cuerpo no presentaba más de 18 o 20 años biológicos. Recientemente se ha dicho que como otra causa atribuirle que su deseo se debió a una aneurisma que le provocó el dolor de cabeza y finalmente lo llevó a su muerte. Su muerte sorprendió al público de Hong Kong y en un principio se atribuyó como falsa información. La autopsia de Lee demostró que su cerebro se había inflamado masivamente, comprimiéndole dentro de la caja craneal. No había lesiones externas visibles, pero él tenía Equagesic en su organismo. Cerca de 20,000 personas se congregaron ante la fachada del establecimiento de pompas fúnebres de Kulon, que irónico, ¿no?, donde estaba su ataúd de bronce, abierto por la parte superior, que había costado $40,000.
El funeral que siguió fue apoteósico en Hong Kong. La multitud de admiradores fue tan impresionante que el ambiente donde estaba el ataúd de Lee era sofocante. En el traslado de la caja fúnebre a Hong Kong, de Hong Kong a Seattle, donde al fin fue sepultado, tuvo que cambiarse de la caja fúnebre, ya que con la humedad y la condensación, el forro blanco con el que estaba forrado la caja se tiñó de azul debido al traje de Bruce. Finalmente fue enterrado en el cementerio Lakeview, en Capitol Hill, Seattle, Estados Unidos. En marzo de 1993, su hijo Brandon falleció tras recibir un disparo accidental. Fue enterrado a su lado. Episodio 5, si lo quieren escuchar. En 2022, un estudio realizado por el equipo de investigadores españoles reveló que el auténtico desencadenante de la muerte fue una hipnotermia debido a un excesivo consumo de agua. Este exceso provocó que los riñones no funcionasen correctamente cuando un desequilibrio en el que las células de su cuerpo se hinchasen, incluidas las del cerebro. A raíz de su fallecimiento se truncaron varios proyectos como la trilogía de The Way of Dragon, The Silent Flute, Southern Feast, Northern Leg, Heaven of the Dead, que se estrenó en el 78, y Shawn Brothers. Su legado se puede encontrar en películas, entrevistas, libros y más objetos que sirven para aprender un poco de su forma de entrenamiento, además de su filosofía. El hecho de haber creado un método de combate como el Fan Jung Fu y luego aplicar su filosofía de vida en donde desecha lo innecesario de un estilo de lucha para hacerlo evolucionar y dar origen al Jeet Kune Do, hace que sea considerado como el pionero de los combates de contacto sin reglas como lo son las artes marciales mixtas. Otra de las cosas que abarca su gran legado es haber logrado la apertura hacia Occidente a las artes marciales chinas y la divulgación del Kung Fu en su verdadera dimensión, las cuales antes de él eran desconocidas y solo predominaban en películas chinas fantasiosas con acrobacias producidas, siendo el karate y el judo las únicas artes marciales orientales conocidas en Occidente en los años 50. También se puede afirmar que Lee, por su renombre, fue responsable de la propagación internacional del sistema Wing Chun, que junto al Tai Chi Chu Chan es el estilo de Kung Fu más practicado del mundo. Muchos de los actuales cultores de las artes marciales hacen al menos alguna vez revisión comparativo de su técnica de combate y la de Lee, de tal modo de aplicar alguno de sus conceptos y su propio estilo a su propio estilo. Después de su explosiva aparición mediante sus escuelas y posteriores películas, se comenzó a seguir la estela dejada por este singular artista marcial. Aún así, la industria cinematográfica china explotó hasta la saciedad la venta comercial insatisfecha de un público occidental y oriental, habido de haber películas del género y estilo planteado en las famosas películas donde actuó Bruce Lee. Después de su muerte, la industria china colocó a cuanto artista marcial que fuera parecido físicamente a Lee y a su técnica para hacer filmes de dudosa calidad guionística, expresión técnicas para explotar con su figura en el mercado cinematográfico. Incluso se llegó a colocar máscaras de Lee en tamaño natural sobre el rostro del actor. Las revistas dedicadas a las artes marciales también cayeron en la sobreexplotación de la figura de Lee, develando sus técnicas de entrenamiento, vida personal, golpes, pensamientos, etc. Sus ideas, filosofía y métodos de entrenamiento han sido revisadas y aplicadas en muchas de las academias de artes marciales modernas en todo el mundo. Hoy en día aún es posible encontrar en muchas academias de artes marciales su retrato o sus afiches de su persona. Yo, debido a mi actual estado de desarrollo, a mi entrenamiento previo al estilo de Wing Chun, un gran estilo, ese arte fue enseñado por el señor Ip Man,
el actual líder del sistema Ping Sun en Hong Kong, donde fue criado. Eso fue lo que dijo Bruce Lee en una ocasión. Existen monumentos levantados en su honor en diversas partes del mundo. El 27 de noviembre del 2005 se desveló una estatua de bronce en la Avenida de las Estrellas de Hong Kong para conmemorar el 65 aniversario de su nacimiento, y ese mismo día se desveló otra estatua en Bosnia. Unos años después se presentó al público otra estatua de bronce en Chinatown, el barrio chino ubicado en la ciudad de Los Ángeles. Esto se realizó en el 40 aniversario de la muerte de Lee, así como en el 75 aniversario de Chinatown. Bruce Lee también se ganó un lugar en la Avenida de las Estrellas de Hong Kong, así como en el Hollywood Walk of Fame, o el Paso de la Fama. En marzo del 93 le fue concedido de manera póstuma el premio al éxito de toda la vida de la industria cinematográfica de Hong Kong. En el año del 99, en el año que nací, fue elegido por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del siglo XX, además de ser considerado como uno de los héroes e íconos de la industria. Ese mismo año se le concedió el premio al éxito de toda la vida de la comunidad de compañeros actores de Estados Unidos. En 2004, Enter the Dragon fue exaltada en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como culturalmente significativa e importante, y fue seleccionada para ser preservada en el Registro Nacional de Cine de dicho país. La vida de Bruce Lee ha sido llevada al cine y la televisión. En 1993 se estrenó la película Dragon, The Bruce Lee Story, con la participación de Jason Scott Lee como Bruce Lee, sin ninguna relación de parentesco entre ambos. En el año 2008 se estrenó en Hong Kong la serie de televisión The Legend of Bruce Lee, de la cual estuvo protagonizada por Chan Kwok Kwan como Lee. Esta serie fue producida con Chu Ling y Shannon Lee. El primogénito de Bruce, Brandon Lee, también fue actor y, al igual que su padre, también participó en algunos filmes de artes marciales, pero su carrera fue truncada luego de un accidente donde murió por negligencia de terceros en el set de grabación de Crown al recibir un balazo de una escena que posteriormente fue quemada. Actualmente le sobreviven la esposa Linda Caldwell y su hija Shannon Emery Lee, quien sigue manteniendo y promoviendo el legado de su padre a través de la fundación Bruce Lee. Con el pasar de los años han seguido saliendo material inédito de Bruce Lee, además de ser remasterizado al material producido por este artista y como homenaje, y ha sido mencionado y personificado, además de ser tomado como inspiración en algunas producciones de cine. Bueno, también ha sido homenajeado en mangas, videojuegos, entre otras cosas. Y este fue el caso de la misteriosa muerte de Bruce Lee, uno de mis casos favoritos, y que sin duda alguna, por fin, desde que empecé este podcast y desde que hablé sobre su hijo Brandon en el episodio 5, por fin pudo llegar este episodio. Y perdonen si no escuchan muy bien, pero es que por las condiciones de salud no me permiten hablar mucho, pero bueno, es mejor escuchar mi voz medio ronca que hacer otro episodio con inteligencia artificial. Ya el episodio 169 se realizará en otra ocasión, pero por lo mientras, ¿qué tal les gustó este episodio? Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren pueden escuchar también el episodio 5 de este podcast, que hablamos sobre su hijo Brandon Lee. Por lo tanto, síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santiqs99, santiqs99 en Twitter, y en Instagram como @santiqs99. Con esto me despido, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos
tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.